Bienvenidos. En este episodio de Horizonte tenemos como invitada a Mainé Farielo, ingeniera e investigadora de CICADA, el Centro Interdisciplinario de Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático. Bueno, bienvenida, primero que nada. Gracias. Te quiero preguntar, ¿hubo algún momento específico que vos recordás en tu vida en que hayas pensado en la ciencia de datos por primera vez en términos de esto puede cambiar vidas concretas de personas, más allá del modelo, de los modelos matemáticos, que hayas dicho, hay una dimensión sociológica de esto? Ay, qué difícil, ya arrancamos. No, esta es la más fácil de todas. No, si te digo que sí, te miento, mentira. O sea, no puedo decir. Pero un proceso, ¿hay algún momento donde decís, pará, estoy calculando, estoy haciendo genómica de poblaciones? De lo que yo estoy haciendo, no, hace muy poquito en realidad, muy poquito. Que siempre trabajo con modelos como teóricos y bueno, y bajo la teoría y esto estaría bueno y estos datos vienen de acá y no sé qué y tal. Y ahora para el último proyecto dijimos, bueno, estamos haciendo selección genómica, o sea, modelos para mejorar la selección genómica, para hacer, en trigo vamos a trabajar ahora y siempre son como, bueno, vienen las bases de datos, ¿no? Y el otro día nos juntamos con un mejorador de trigo que nos dijo, bueno, nada, esto, que era lo que tenemos que haber hecho al principio, pero bueno, a veces las cosas no se suceden en el orden que se tienen que suceder. Y ahí fue como, bueno, cuando queremos hacer una variante nueva de trigo que queremos que tenga estas características, entonces el proceso empieza así y sigue de esta manera y dijo, bueno, y esto a mí me lleva 8 años en total, desde que empiezan a hacer los experimentos hasta que sale una variante nueva a producción que puede ser que tenga, además de tener un buen rendimiento, buena resistencia a determinadas enfermedades o lo que sea. Y siempre era como, bueno, y esto puede ayudar al cambio climático y no sé qué, pero estar como ahí decir, te juntás, está el experimento, decir, bueno, y entonces el algoritmo puede entrar en esta etapa y me ayuda de esta manera y tenemos que cambiarlo para que pase esto. Entonces ahí fue como bueno, ahora estoy viendo que esto que estuve haciendo tanto tiempo tiene como los pies en la tierra y va hacia algún lado y bueno, nada, mejorar, o sea, especies de las que comemos, creo que ahí tiene un impacto, no sé si en la salud directa de la gente, pero bueno, en la alimentación eso es clarísimo. Entonces ahí fue como bueno, nada, esto que estaba haciendo como desde afuera, o sea, siempre sabes que puede llegar a algo y que hay gente que lo hace y trabajo con gente que de repente lo hace en salud y ahí es como la aplicación bastante más directa, pero yo siempre estaba como más en el costadito. Pero has tenido un peso en procesos que tienen un borde sociológico importante. Estuviste en el grupo que hacía ciencia de datos para el GACH durante una pandemia. Sí, pero ahí era como tal el contexto como de emergencia que no tenías ese momento de pararte a pensar qué estoy haciendo. O sea, era como, quiero encontrar la mayor información procesarla de la mejor manera posible y hacerlo con la gente. Y bueno, y obviamente ayudar a los tomadores de decisiones, pero ahí, claro, el que toma la decisión es otro. Entonces, yo te puedo ayudar con todo esto, pero bueno, después tiene un poco de impacto, pero te queda un poquito más lejos porque todavía tienes que convencer a otro y que ese otro tome la decisión. Pero en última instancia siempre la toma de decisiones es la administración de data, ¿verdad? Sí, pero el cómo... Ahí lo que sí aprendí es en las miradas múltiples de los problemas, ¿no? Que decís, bueno, yo analizo estos datos y lo miro y yo lo que mirando la evolución de la pandemia, siempre el foco nuestro era, bueno, lo que queremos es que pare de contagiarse la gente porque queremos que pare de haber muertes por COVID. Pero ahí cuando, hablando con otra gente, era como, está ok, y esto hay medidas que se pueden tomar concretas, pero esta medida que vos tomás que parece capaz totalmente insignificante, en realidad impacta por todo otro lugar. Entonces era, bueno, el momento movilidad sí, movilidad no, que fue como un punto bastante álgido, era, bueno, está, pero entonces que los que pueden teletrabajar, que teletrabajen y listo, no es una medida costosa para el gobierno. Y era como, no es costosa para el gobierno, pero fíjate que hay un montón de gente, por ejemplo, que va a trabajar a Ciudad Vieja. Toda esa gente que va a trabajar a Ciudad Vieja, un gran porcentaje come en Ciudad Vieja. Entonces, no es costoso para el gobierno mandar a estas personas a sentarse, pero para toda la gente que le vende a los que sí se mueven, es súper costoso. Entonces, estás reduciendo por un lado, pero estás
creando, entre comillas, otro problema por otro. Entonces, sí hubo como ese momento de, bueno, cuando trabajás con datos y con algoritmos, de la responsabilidad que hay detrás de lo que estás haciendo, bueno, la pandemia fue como el mayor momento donde todo tenía cierta responsabilidad y podía tener cierta consecuencia, pero en eso decir, tenés que conocer el problema, conocer el dominio. No es como yo vengo de la matemática, son solo números y bueno, programo algo y me da un resultado lindo que después lo publico en una revista, sí, ok, pero para que eso tenga un poco de impacto es como, bueno, hay que conocer a los actores, de dónde vienen los datos y el ir a trabajar. Entonces ese ejemplo como así como del trigo, decir, bueno, un día fui y vi la plantación y nada, ahora va a salir dentro de poquito el video, de subirme al tractor y ver cómo se hace la cosecha y cómo se mide y después hablar con el mejorador y bueno, y cómo se mejora y dónde se impacta y esas cosas te van sumando como un montón y creo que me enoja bastante cuando hay gente que se pone como a trabajar en estas cosas y es como, bueno, hago este método y después encuentro unos datos por ahí, lo aplico y funciona. Y eso sí me pone como bastante a eso es a lo que me refería con el impacto en la realidad. Vos, de hecho, has participado de investigaciones que tienen impacto en el discurso histórico sobre el origen genómico del Uruguay. Totalmente. Eso cambia en cierta medida elementos del discurso país. Contame un poquito de ese lado y en qué medida sentiste que estabas incidiendo en algo que tenía que ver con nuestro mapa de la realidad, digamos. Sí, lo primero fue el primer resultado que me impactó más a mí, que fue que en realidad tenemos el doble, en porcentaje, el doble de ancestría nativa que ancestría afro. Y eso fue como un dato que no lo tenía ni ahí como muy presente, como que siempre era como ese discurso de bueno, sal si puedes, no sé qué, que viene como de la escuela y nada, y como que el impacto ese de la ancestría nativa en Uruguay era como más un relato que algo real. Obviamente eso muestra una gran ignorancia de mi parte desde un principio, pero también que va en consonancia con un discurso generalizado, ¿no? Exacto, como que es ese, como eso, lo que está impregnado en la sociedad si no te vas a leer a los libros. Y ese primer dato que es como un dato que decís, bueno, nada, yo qué sé, pero siento que de repente como un uruguayo tengo como mucho más presente la cultura afro, o sea, lo ves mucho más que lo que es la cultura nativa. Decís, bueno, pero en realidad en nuestros genes, o sea, en nuestro genoma todavía mantiene un montón, entonces es como, bueno, ¿por qué no vemos esa cultura nativa tan presente como lo vemos con la cultura afro? Entonces, eso sí me cambió la manera de viajar. Al poquito tiempo fui a México y pude ir al Museo de Antropología de México. Es impresionante. Y claro, y lo mirás con otra mirada como diciendo, pero qué poco que sabemos y qué poco que nos preguntamos, porque también está en eso, ¿no? O sea, uno sabe poco, pero bueno, ¿cuánto te preguntaste? ¿Cuánto fuiste a buscar? Y bueno, y decir, pero ¿y en Uruguay por qué no lo miramos más? Y no lo miramos, sobre todo como de una mirada como más respetuosa. No sé, en Twitter pasa todo, pero de alguien que una vez era como, ay, mirá, la prima de no sé quién, así, muy muerto de risa, está estudiando el impacto, y era algo a la salud cardiológica de los nativos, y era como, ese comentario venía como bien desde donde, ¿pero qué lo haces en los nativos si no existen en Uruguay? Como que está hablando de como las cosas que estudiamos los académicos que no tienen ningún sentido. Claro. Y en realidad tiene un montón de sentido, pero claro, justamente la sociedad no tiene como conciencia de que somos una mezcla y realmente ese cuento de, bueno, no, somos todos europeos. Sí, bueno, algunos sí son 100% europeos y para eso la información que hay disponible, sobre todo la información genómica, es mucho más fiable, pero nosotros como país no somos 100% europeos. Somos un país que tiene, por los primeros datos que tenemos, un 8% afro y un 16% nativos, un gran porcentaje. Entonces, empezar a entender, bueno, ese primer paso para después decir, bueno, y en la salud esto va a tener un impacto, porque las variantes que se conocen, tenés un cáncer de mama, anda y hacete un panel. Pero ese panel está bien hecho para poblaciones mayormente europeas. Y si vos no sos europeo, y bueno, capaz que hay una explicación genética, pero que no la sabes porque nadie la encontró, porque están muy poco estudiadas las poblaciones. ¿Y qué era lo nuevo que aportaba la ciencia de datos, en este caso concreto? Porque ya había habido, digamos, intentos de entender el problema desde una perspectiva genética. Lo que van cambiando es las técnicas que le podés decir ciencia de datos, le podés seguir diciendo estadística o le podés decir inteligencia artificial. Eso es totalmente a gusto de consumidor.
Lo que te cambia es el cómo puedes manejar grandes volúmenes de datos, de que nuevos algoritmos te van facilitando, y también tener volúmenes de datos hace que puedas aplicar nuevos algoritmos. Entonces, de repente, para encontrar justamente cuáles eran esos segmentos nativos, los algoritmos van siendo cada vez más eficientes. Entonces, va haciendo que puedas analizar más datos. Antes se recortaba bastante, era como, bueno, ok, sí, tenemos 80 millones de variantes, pero vamos a usar tecnología. También, al mismo tiempo que los algoritmos fueron avanzando, la tecnología fue avanzando. Entonces, antes podías tener 40.000 datos genómicos de un individuo, para decirlo de una manera que se entienda, y hoy en día es fácil acceder a 80 millones. Entonces, no es lo mismo cómo tratás 40.000 que 80 millones, y no es lo mismo cuando lo haces. Antes, el proyecto 1000 genomas, que fue como el gran proyecto, hoy en día tiene una base de datos de 3000 genomas, y vas a la base de datos que armó UK y están en el 1.000.000 de genomas. Entonces, ahí empieza a haber una intersección donde te escapás de la estadística clásica, en el sentido de decir, tengo que sí o sí empezar a interactuar con otra gente. O sea, ahí los que conocen de computación y saben cómo codificar bien un dato, cómo ir a mejorar el algoritmo un poquito para que sea más eficiente y sea más rápido, para que puedas analizar los datos. Cómo se arma un clúster de computadoras para decir, bueno, esto necesita mucha memoria RAM. O sea, cuando voy a analizar, va a estar en un momento ocupando un montón de memoria y bueno, tengo que tener todo eso disponible. Entonces, es como la ciencia de datos en ese sentido más amplio de todos los actores que empiezan a implicar, y ya no es, bueno, hago un modelo lineal, lo corro en mi compu local y listo, eso ya dejó de existir, ya no nos da la compu local. A veces el impacto que estás viendo es el impacto que tiene tu propia disciplina, ¿no? Hay una tensión que todos tenemos entre la aspiración de ver que las cosas se desarrollen y ver y analizar los posibles impactos de esos desarrollos. ¿Cómo caracterizarías el momento actual? Si se lo tuvieras que contar a tu versión de 10 años, ¿qué dirías que está pasando ahora y cómo es esa tensión entre tu deseo de que las cosas sigan desarrollándose y el deseo de que las cosas se mantengan dentro de los límites de lo manejable? No, sin duda, mi yo de hace 10 años no se hubiera imaginado ni cómo estar trabajando con los datos que trabajamos, ni obviamente con los algoritmos. O sea, el salto que han tenido los algoritmos realmente es impresionante, y no me hubiera imaginado que íbamos a tener que aprender a usar esos algoritmos para que nos ayudaran. O sea, siempre era como, estoy desde el fierro, ¿no? Desde el lado de... A mí me gusta un montón usar la analogía con el auto, ¿no? De, bueno, puedes usar un auto sin ser mecánico. Siempre estaba del lado del mecánico. Y bueno, ahora sí, estoy del lado del mecánico, pero también tengo que aprender a usar el auto que hizo el otro porque me ayuda para otras tareas. Entonces, eso de antes hablábamos, sobre todo cuando hablábamos de inteligencia artificial, de bueno, no, es así el algoritmo, la red neuronal, ¿no? Y ahora pero sí, es verdad, hay un montón de herramientas que empiezan como a interferir. Es como muy raro la manera que empezó como a converger en lo que vos vas desarrollando y lo que el otro desarrolla, pero ya no lo usás a nivel de desarrollo del algoritmo, que siempre es lo que íbamos a buscar, sino que usás el resultado del otro. Entonces, la interfase directamente. Exacto, la interfase directamente. Y antes era como, no, yo no soy la usuaria de interfase, yo hago la interfase para otros, y ahora sigo tratando de hacer cosas para otros, pero también empiezo a arrimarme más y tengo que tratar de entender cómo, bueno, salió ChatGPT, no sé, sí, lo usará la gente para divertirse. No, pero ahora en realidad sí, es una herramienta que a mí también me sirve y que también me ayuda a desarrollar lo que estoy desarrollando. Y eso sí, creo que hace 10 años no me hubiera imaginado que iba a ir hasta para ese lado de la tecnología, donde se empieza como a mezclar mucho más todavía. Vos te has ocupado de promover que haya encuentros latinoamericanos donde se discute el uso de estas tecnologías, y al mismo tiempo hay una discusión que tiene que ver con lo que acabas de decir. Es decir, estamos usando plataformas que están hechas y que están hechas en otro lado. Si vos le tuvieras que decir cuál sería tu versión de una inteligencia artificial que toma en cuenta que estamos en el sur, ¿cuáles son los caminos para generar modos de tornar más sureño, digamos, este proceso?
formas de promover más soberanía, digamos. Ahí es cómico porque justamente con quienes desarrollamos estos encuentros son los latinoamericanos que están en el norte, entonces obviamente no es un tema de capacidades hay, el tema también es un tema de entorno y de ambiente y de posibilidades. Hay una cosa que está pasando ahora que también es cómo se fue construyendo la investigación en Latinoamérica y sobre todo creo que hay un montón de lazos que se crearon a partir de las dictaduras latinoamericanas donde los investigadores se fueron a Europa. Entonces nos acostumbramos a tener cooperaciones con Europa. Es mucho más fácil cooperar con Europa que cooperar entre nosotros. Las generaciones van cambiando, pero creo que esto de la inteligencia artificial y decir, bueno, pero viene todo de allá, nos está obligando un poco a decir, pero tenemos que colaborar acá. O sea, eso de saber colaborar con el norte está bien y está bueno porque nos empuja a nosotros un montón, pero después decís, pero tengo a alguien del otro lado del charco que hace lo mismo que yo y con quien puedo colaborar y no conozco. Entonces, creo que una primera cosa sí llevó como decir eso, bueno, tenemos que buscar la manera primero, porque sabes que cada uno aislado de su país, no podés hacer mucho para que tenga peso realmente en esto. Entonces, el construir estas redes latinoamericanas para poder empezar a decir, pero hay un voto acá, hay una voz, hay alguien que se preocupa, y bueno, y ahora eso, ¿no? Como, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos a mover? Empezó la primera iniciativa de decir, bueno, armemos un chatbot latinoamericano, ¿no? O sea, vamos a armar estos modelos de lenguaje que están armados para el mundo y con los datos del mundo y traigamos el local a ver qué es lo que pasa cuando le empezás a dar datos. Y tenemos la infraestructura para generar un chatbot latinoamericano, porque también hay una dimensión de necesidades infraestructurales de GPUs, TPUs, todo ese universo. Todas las U's posibles. Hay una parte que sí, porque el tema es, cuando vos tenés un modelo armado, son modelos que son muy, muy grandes, entonces hay veces que hay cosas de base que las podés reutilizar sin tener que ponerte a calcular de vuelta parámetros, y hay otras cosas que son las que tenés que mover, entonces podés agarrar modelos que están armados para cierta cosa y modificándolos poco, los podés torcer para que vayan hacia lo que vos querés hacerlo. Y eso pasa en chat, pasa en modelos que hemos hecho de genómica, que decís, bueno, inicialmente es un modelo, no sé, que está pensado para separar entre especies, y bueno, uno de los estudiantes vino y lo separó, no quiero separar entre especies, ahora somos todos humanos, pero lo que quiero hacer es separar entre ancestrías. Pero no solo el esqueleto del modelo, sino una gran parte del modelo que ya estaba entrenado, lo usó para después poder moverlo un poquito. Entonces, ahí hay veces que necesitas capaz que un poco menos que si vas a entrenar el modelo de cero. También ha habido una cierta tendencia a generar modelos que son más reducidos, como el caso de DeepSeek o Qwen, donde ha habido menos inversión infraestructural y se han obtenido resultados más o menos igual de eficientes. ¿Esto puede servir en Latinoamérica para producir, digamos, modelos que sean infraestructuralmente viables sin necesidad de generar gastos gigantescos? En estas cosas también se va aprendiendo, ¿no? Entonces los primeros modelos es como decir, bueno, hago una cosa enorme y bueno, y funciona. Y vos decís, pero ¿por qué funciona? Entonces, y ahí es donde hay otra parte de investigación que no necesariamente necesita cómputo, sino que necesita gente pensando, decir, bueno, vamos a entender este modelo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por dónde hace? ¿Qué está explotando de los datos? ¿Qué es lo que realmente funcionó? Claro, entonces esto lo puedo comprimir, lo puedo escribir de otra manera, puedo hacer las cuentas de otra manera, entonces desde ahí hay lugar para aportar. Y es eso, y no es que, bueno, entonces ahora Latinoamérica se cerró al mundo y ahora pensamos nosotros porque queremos nuestros modelos, sino que seguís colaborando con los que están del otro lado, pero darle la impronta de qué es lo que te importa a vos, de qué es lo que necesitas que haga el modelo, de qué es lo que necesitas que no se olvide el modelo, ¿no? O sea, de eso de, bueno, los sesgos, yo qué sé, si vas y mirabas en un momento uno de estos generadores de caras humanas de This Person Does Not Exist o algo de eso, había un momento que le podías decir de qué edad querías, de qué continente tenía que ser la persona. Y cuando vos ponías Latinoamérica decías,
Y bueno, el que hizo Latinoamérica eligió una cosa específica, pero uno como latinoamericano o parecían que tenían todas la misma edad. O sea, no importaba el rango que darle ponerle, si le decías una mujer, y bueno, más o menos quedaban todas así, era como, está bien, pero esto en Europa de repente funcionaba mucho mejor y en Latinoamérica no funcionaba. Claro, y no solo sesgos étnicos, sino sesgos de carácter ideológico. Ahora está mejorando un poco, pero Midjourney antes solo te producía gente linda. O decías, no quiero que sea linda esta persona. Hegemónica. Mi objetivo no es publicitario, es sociológico. Y era muy difícil salir de ciertos parámetros de lo que se considera aceptable. Si le pides que te haga una científica, era europea. Siempre está dentro de un laboratorio. Si es científica, generalmente joven. Hablar del color de piel, nada, no te aparece un tono que no sea blanco. ¿Hay desde tu perspectiva suficiente conciencia a nivel de políticas latinoamericanas de la importancia de hacer estos procesos de depuración de sesgos, de tener modelos latinoamericanos, o te parece que todavía es visto como un problema foráneo y que solo concita la atención de los especialistas, pero no suficientemente de los gobiernos? Me parece que a nivel de los gobiernos es difícil eso, pero me parece que falta conciencia todavía. Me parece que más la preocupación es como, bueno, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y el no quedarse atrás, esa como necesidad de urgencia de tengo que usar esto porque si no me quedo como en la prehistoria, y a veces sin pararse a pensar un poco, bueno, ¿para qué lo querés usar? ¿Qué problema necesitas resolver? O sea, sí está buenísimo, pero no todos los problemas se resuelven con la última tecnología, y eso pasa en cualquier problema de El martillo no ha mejorado muy sustancialmente en los exactamente, últimos 5.000 años. Sí, exacto. O sea, y a veces, yo que sé, no le vas a dar un martillo neumático si tenés que ir a clavar un clavito en la pared de tu casa, te hace un agujero gigante. Vos hiciste una conferencia que se llamaba Desenmascarando la Inteligencia Artificial. ¿Qué te parecía que merecía ser desenmascarado? ¿Qué es lo que estaba, en cierta medida, distorsionado en la percepción pública? No, ahí el desenmascarando venía más que nada en decir, te voy a contar qué es lo que hay atrás. O sea, sacarle como ese elemento de esto es magia y esto se hace de manera mágica. Vamos a ir porque si decimos que íbamos a aplicar esos algoritmos, capaz que no tenían tantas ganas de venir. Pero justamente el desenmascarado venía desde ahí, de decir, te voy a explicar cómo se entrena un algoritmo, cómo hace, qué es lo que toma, porque cuando vos entendés cómo se construye, de ahí para adelante es más fácil entender eso, qué sesgos va a traer o cómo puedo evitar los sesgos o qué cuidados tengo que tener. No es magia, pero tiene dimensiones de caja negra y dimensiones donde hay propiedades emergentes que no necesariamente estaban en tu intención general, ¿no? Hay algunas sorpresas en el proceso. Es sorprendente igual la capacidad de las cosas que ha creado hacer, pero justamente desde el momento que vos entendés que son algoritmos donde atrás hay cierta probabilidad, sabes que tenés cierta probabilidad que el modelo arranque para el lado que vos no te imaginaste que iba a arrancar. Y eso de hecho también es uno de los parámetros con los que se puede jugar, donde le decís, no, para tratar de que no juegue mucha probabilidad y haceme estas cosas, sobre todo los modelos generativos, ¿no? O sea, eso pasa más que nada en los generativos. Cuando vas a algo de clasificación, depende, pero esas cosas raras que pasan muchas veces vienen de en qué datos lo entrenaste o cómo estaban distribuidos esos datos. Entonces, eso es, siempre digo un ejemplo como muy que se lo robé a Ceibal, por eso es tan ilustrativo y lo hicieron con chicos. Pero sí, bueno, si vos decís, quiero hacer un modelo que me diferencie mascotas de animales en el campo, y voy a Google y le pido, dame imágenes de vacas, y le pido, dame imágenes de perros, las vacas son todas blancas y negras, las primeras que aparecen. Entonces decís, ¿dónde puedo ir a buscar imágenes que estén todas las imágenes? Y le pido a Google, Google Images, y le pido vacas. Y ya esas vacas que te muestra, ya tienen un sesgo. O sea, ya son vacas Lola, ¿no? Son la vaca blanca y negra de los dibujitos. Y los perros son todos blanquitos y son todos bellecitos y todos como unos colores así bastante lisitos. Entonces, después vas y le das un ternerito de cualquiera de las razas cárnicas de Uruguay, que son todos marroncitos, así peluditos divinos, y le decís, ¿y dónde hago? Y te dice, bueno, mételo dentro de una casa. Entonces, cuando
si vos no entendés de dónde sale el modelo, te puede sorprender. No, pará, pero leíste una vaca y te dice que lo metas adentro de una casa. De hecho, es gracioso porque en realidad cuando empezó a haber búsqueda de imágenes, Sí. la primera imagen que se buscó es justamente un gato, Sí, sí. porque la mayor cantidad de imágenes en redes sociales de un animal son de un gato. Había Exacto. suficiente cantidad de casos. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera, estás teniendo que filtrar la demografía de imágenes reales que hay Sí. en el mundo y decir, bueno, estas imágenes son probabilísticamente plausibles, pero no enteramente representativas. ¿Es eso? Sí, exacto. Entonces, y de ahí viene el desenmascarado, el decir, bueno, ok, si vos hiciste un modelo que fuera así, pero no te dijeron, no, yo lo entrené para esto, y le das un ternero y te devuelve mascota, decís, pará, pero acá, ¿qué pasó? Es raro. Ahora, si vos decís, pero pará, ¿con qué te entrenaron este modelo? Este modelo vino entrenado con este tipo de vacas y este tipo de perros, y bueno, y no había presupuesto para poner más imágenes. Es gracioso Entonces, porque hay mucha sutileza y muchas contradicciones. Yo me acuerdo cuando empezó a surgir la discusión de sesgo, sobre todo en los generadores de imágenes, se propuso esta idea de no, mayor diversidad étnica. Claro. Entonces después pedías una foto de un comando nazi en la Segunda Guerra Mundial y aparecía un mexicano, claro, un negro, un chino sosteniendo dentro del ejército. Es decir, como que dijeron, claro, esto no es contextual, lo que hay es que ser diverso. Por eso cuando empezás a ver los niveles de delicadeza que hay que tener, te das cuenta que es problemático, porque toda taxonomía es problemática, ¿no? Sí, o sea, cuando vos definís un problema, lo definís desde sus bases. Entonces eso es como, bueno, si le das a ChatGPT para que multiplique dos números de 3 cifras, en general se sigue equivocando. Y decís, y le pedís que te simplifique una ecuación trigonométrica y es mucho más fino para hacerlo. Yendo a buscar como a un lugar del espacio donde sería el bug. Exactamente, donde el modelo ahí está extrapolando sin datos para extrapolar porque lo estás corriendo mucho de algo que no ve en general. Entonces, ¿te sentís tentada a veces en la interacción personal, digamos, con modelos de lenguaje, a probar áreas donde sentís, seguramente en torno a esto que voy a plantear no hay training bundle? Y plantear problemas que sientas que el modelo de lenguaje se ve obligado a improvisar. No me pasó tanto rato con los modelos de lenguaje. Me pasó al principio, cuando recién salió el primer modelo, que te decían, tranquilos chicos, pongan algún tema que realmente sepan mucho y ahí se va a equivocar. Los primeros pasaba eso. Las alucinaciones. Claro, y si le hacías preguntas como de cosas muy específicas de la ciencia, que son nichos bastante chiquitos y que no están como en el internet general más abierto, y ahí sí te decía cualquier cosa. Lo volví a hacer hace poco, sobre todo con conceptos que son como, que no están del 100%. Campo, sí. No, y conceptos que si no te lo dicen muy claro, te puedes ir para un lado y para el otro, y ahí mejoró un montón. Pero, claro, mejoró un montón porque le dijeron, bueno, pará, pero anda a buscar a papers científicos, anda a buscar a libros, o sea, se fue moviendo hacia esos lugares. Pero por otro lado hay un montón de cosas que se va restringiendo y no las restringen los datos. O sea, son humanos que tienen que venir a decir, no, pará, esto no lo podemos responder. Bueno, listo. Hay investigadores y sí he visto sus charlas que justamente dicen, bueno, ok, limpiaron este sesgo que no te lo responde directamente, pero ¿qué pasa si esto se lo preguntas de otra manera? Y el sesgo en el modelo sigue existiendo, porque al final está hecho en datos y los datos en los que se hacen tienen esos sesgos. Entonces, de vuelta, el cómo construís tu corpus, cómo vas a armar tu base de datos, es muy difícil también. O sea, es mucho más costoso armar una buena base de datos y decir, no, para ahora voy a pensar en cualquier sesgo. Voy a tratar de armar una base de datos para que no tengas ese. Y bueno, eso es bastante más complicado. Imagínate que vas a dar una charla a una escuela y viene un niño o una niña y te pregunta, bueno, estos modelos han sido entrenados en un cierto volumen de datos, han sido en el cotejo con las distintas interacciones, se han ido tratando de limar esos sesgos y esas disposiciones a alucinar resultados. Y te dijera, ¿cuál es la diferencia estricta con nosotros? Te dice esta persona que tiene 9 años. ¿Por dónde empezarías
Pero esta chiquilina tiene angustia, así que esforzate por encontrar Esta chiquilina tiene angustia. Y bueno, no, la diferencia principal es que el modelo seguro no tuvo la experiencia de vida que tuvo esa chiquilina. Entonces, lo que esa chiquilina sabe y no sabe o piensa viene por un montón de lo que vivió ella. Y eso el modelo, puedes decir, bueno, el modelo vivió lo que vivió todo el mundo. Bueno, pero si vivió lo que vivió todo el mundo, al final vivió un promedio de todas las personas. No tiene esa experiencia única que tuvo esa persona. O sea, que yo soy la nena y te digo, o sea que solo el paquete de data es la diferencia. Ambos somos modelos probabilísticos. Quiero poder dormir hoy de noche. Y bueno, cuando tenés hijos chicos te das cuenta que la probabilidad es un factor que está ahí presente en cómo actuamos los humanos. No, a ver, no me dedico a estudiar el comportamiento humano, entonces ahí ya me voy un poco más de lo que yo creo. Es una charla de café. Es una charla de café. Pero yo en eso sí sigo creyendo que los humanos siguen siendo diferentes de un modelo. Si lo quiero creer porque lo quiero creer y lo necesito creer, o si realmente tengo fundamentos, y bueno, eso... No sabemos si es un concepto o una vela prendida a Sancono. Exactamente. Pero sí, o sea, yo sigo viendo un modelo como un conjunto de ecuaciones y de parámetros. O sea, de ahí sí no salgo a verlo. No quita que me impresione la manera que han construido los modelos para que realmente cuando empezás a decirle... O sea, cuando empezás sobre todo los modelos de lenguaje, ¿no? Que cuando empezás a interactuar, realmente la capacidad de responder y cómo lo hacen es impresionante. O sea, no deja de impresionarme porque, bueno, creo que a cualquiera le impresiona. Pero igual sé que atrás son estimaciones de parámetros y sé que atrás hay ecuaciones. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, de por más que haya un modelo probabilístico atrás que te deja moverte un poquito y hay como cosas que se van haciendo, para mí va a seguir siendo diferente a un humano con todo lo que un humano trae. Es como muy sutil, ¿no? Pero decir, bueno, tenés sentimientos, o sea, podés copiar lo que encontrás por ahí de qué es un sentimiento. Y bueno, sí, para mí el modelo no siente, o sea, no se va a sentir malherido si un día te enojas con él. Te va a seguir respondiendo el otro día y aparte está entrenado para que siga para ser amable. Exactamente. Viste entonces, que ahora hay prompts que te permiten reducir el volumen de amabilidad y decirle, necesito crudeza, sinceridad cruda. Cuando surge la idea misma de inteligencia artificial, que de repente es hasta un mal rótulo, porque supone que entendemos lo que es la inteligencia, se generan como dos escuelas. Una que se ocupa de esa pregunta de Turing, de ¿pueden pensar las máquinas? Y otra escuela se dedica a decir, no sé si nos vamos a ocupar de qué es pensar, nos vamos a ocupar de los desempeños, de ver qué se puede lograr que habitualmente requeriría pensamiento, pero vamos a centrarnos en el resultado. Esta pregunta, la anterior, que tiene que ver con cuál es la diferencia, no es enteramente una pregunta filosófica, es una pregunta que tiene que ver con cuál es el impacto en la vida laboral. Porque en realidad las personas, a pesar de que el hecho de que tienen una subjetividad nos importa, en una porción enorme de laburos lo que importa es los desempeños, ¿verdad? Es decir, importa fundamentalmente, estoy llevando cosas de A a B, estoy clasificando objetos. No necesariamente para esos desempeños una subjetividad muy profunda es apreciada como una cosa que agrega valor. Entonces ahí empieza a pesar el problema de en qué medida nos vamos a guiar por las habilidades o los desempeños o en qué medida nos va a importar esa condición intrínseca de ser humanoesco. Entonces, ¿cómo ves vos, viendo que hay un cierto desplazamiento de habilidades que tienen que ver con comprender contextualmente cosas, cómo ves vos la necesidad de comprender qué políticas públicas, qué forma de reentender las relaciones laborales? Ahí hay un mundo medio que no es el campo de nadie. O sea, todos te dicen, bueno, no es mi campo. Hablas con un economista y te dice, bueno, las nuevas economías de la inteligencia artificial no son mi campo, es tierra de nadie, ¿verdad? Sí. Pero acá, dado el hecho de que tenemos tazas de café, ¿cómo, cuando pensás en esto, qué te representás? ¿Cuáles serían los límites de lo que hay que hacer?
¿Te preocupa el campo? ¿Tratás de no pensar en ello? No, me preocupa y en educación creo que es donde más me preocupa, justamente por estar ligada a eso. Y me preocupa el ir a la casa de tengo que aplicar inteligencia artificial porque es lo último y va a resolver el mundo, como que fuera la respuesta a todo y que entonces todas las cosas se van a resolver porque ahora existe la inteligencia artificial. Y ahí, sí, el exceso del uso, sobre todo cuando es injustificado o cuando no está tan claro si es justificado, ahí me preocupa un montón. O sea, si me decís, bueno, estoy usando un reconocimiento de imágenes porque estoy analizando imágenes biológicas que vienen de tal cosa, entonces ahí a veces sí, un sistema muy bien entrenado puede ayudarte a detectar cosas más rápida o a veces no necesitas tantos expertos que no siempre lo hay. No me voy a ocupar de quién se queda sin trabajo acá o no, que eso es como otro tema. Pero sí que siempre igual es algo que tiene que terminar siendo mediado por un experto. Entonces, bueno, en este caso me puede ayudar a democratizar mucho más, o sea, a ser mucho más eficiente en términos de darles respuesta a personas. Entonces, interpretar radiografías o mamografías. Exactamente, bueno, entonces no tengo que estar 800 horas porque puedo tener más radiografías y pueden venir entonces, y que viene con un primer informe, o sea, después igual es eso, o sea, ahí el humano también siempre decide, o sea, de acá para adelante cómo seguimos y que esté supervisado por un humano me parece que es súper importante, pero es verdad que en ese sentido te puede como ayudar a multiplicar capacidades y no siempre a costo de reducir trabajo de personas, sino a beneficio de otras personas donde es más. Ahí tenés un uso claramente inclusivo y. Claro, entonces ahí es como que ese uso, vamos arriba, beneficio, y donde es claro el beneficio porque podés hacerlo en un entorno controlado donde vos decís, el sistema lo uso cuando yo ya sé que sirve porque ya lo testeé, ya lo evalué, ya sé que evalúa bien y ya sé que es tan bueno como el experto, entonces, y lo puedo evaluar de una manera objetiva. Entonces ahí tengo una evaluación objetiva, lo puedo poner en producción, vamos arriba. Cuando decís, voy a meter inteligencia artificial en educación, son esos grises que es como, bueno, ok, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Con qué fin? ¿Para quién? Entonces, no, voy a sacar al maestro de clase porque ahora los pongo a todos enfrente de computadoras y la inteligencia artificial le va a dar un curso súper personalizado a cada uno. Ok, pero hay muchos trabajos donde dicen, pero en realidad, cuando le preguntas a la gente qué fue lo que más te gustó, qué te acordás de la escuela o para qué te decidiste, siempre está el profesor el que me inspiró, el que tal cosa, el que me transmitió el conocimiento de la manera que a mí me llegaban. Hay una dimensión emocional en el aprendizaje que la sustitución del humano por una computadora, porque ahora es capaz de personalizar más, así como a secas, eso me parece cuando ya empieza a ser como muy peligroso y sobre todo porque es eso, no tenés una medida de desempeño de tu sistema que estás poniendo. Puedes estar diciendo, ok, hace trayectorias personalizadas, pero el impacto es en la persona que lo está usando, no solo en si le va bien en el test, sino que y son cosas que se pueden medir con mucho más tiempo adelante. No es que vos hoy estás pudiendo medir cómo le impacta a ese niño eso que estás pasando en ese momento. En ese momento, bueno, sí, aprendió a despejar más rápido, ok, pero ¿cuánto tiempo va a retener eso que lo ganó de esa manera y no de la otra? O sea, no quiere decir que, no, entonces no aplicamos inteligencia artificial ni nada, pero siempre eso como graduando de, sí, está bien, capaz que para diseñar los ejercicios que tiene que resolver cada alumno, y sí, capaz que la podemos usar porque nos puede ayudar o cuando tenés que hacer cosas como, de repente algunos necesitamos cosas más repetitivas para ciertas cosas y otros no tanto, entonces te permite, pero bueno, con esos que crean atajos, puedes hacer con seguridad después, se pone a jugar mientras tanto o le pones al infinito más difícil, es eso, el fin es eso, lo que querés que esté en primero de escuela y como la inteligencia artificial se dio cuenta que el chiquilín iba, entonces estás resolviendo ecuaciones diferenciales en segunda escuela. Y necesitas eso, necesitas que diferenciarlo tanto, no sé, es como, entonces, y bueno, ¿y qué pasa eso en el aula y cómo interactúa con el docente? Esas cosas, esas sí me preocupan un montón y no tengo respuesta, pero sí.
Pero en las horas de crepusculares, cuando Sí. uno se pone a pensar en el futuro, hay una dimensión como padres donde uno piensa, bueno, estos gurises, ¿cuáles son los escenarios buenos y cuáles son los escenarios malos? En los días donde tenés optimismo, ¿cuáles son? En los días que tenés menos optimismo, ¿qué es lo que te figurás para el año 2030? Yo sé que hacer predicciones Sí. es el territorio más resbaloso del mundo, pero al mismo tiempo una parte del trabajo es hacer predicciones posibles o diseñar futuros o contribuir al diseño de futuros. ¿Qué te imaginas como foto buena y como foto mala? Yo soy muy optimista, entonces siempre tiendo a creer que va a pasar lo mejor. Pero a lo mejor en este sentido. Hace 2 años salieron, ¿no?, estos modelos de lenguaje y fue como un furor de, bueno, y todos le preguntamos a todos, no sé qué, y de a poco es como que esa velocidad vertiginosa donde todo siguen mejorando, pero ya es como que hubo una explosión y ahora estamos como en un momento más de calma. Claro que no pasa nada, ¿no? Las cosas siguen mejorando, pero de a poco la sociedad empieza como a entender un poco más para qué sirven, hacia dónde van, se empieza a adoptar más. Lo que sí me da como miedo es eso, es como el abuso de la tecnología para todo y ese optimismo de, bueno, con la tecnología vamos a resolver todos los problemas, porque no se resolvieron antes con otros, no se van a resolver con esta. Aunque algunos problemas se resolvieron con tecnología, ¿verdad? Sí, digo, los problemas así como los del mundo, los Sí. que nos atañen, no sé, la pobreza infantil, o sea, eso, los problemas de verdad, del llegar. Sí creo es eso, que si vos haces un buen uso, te puede ayudar a no resolver las cosas, porque no le vas a poner la comida en la panza a alguien que no está comiendo porque alguien toque 3 teclas, pero bueno, capaz que te ayuda a que ese proceso sea más rápido, o que sea más dirigido, o interpretarlo de otra manera diferente. El cómo aprenden los chicos, ahí sí me pasa que me da como ese exceso de uso de la computadora, me da como un poco de cosita de decir, pero bueno, la calculadora la logramos más o menos controlar, es como, bueno, esto deberíamos poder hacerlo. O sea, sigue habiendo calculadoras, pero los chicos siguen aprendiendo a sumar a mano y siguen haciendo la división. Ya no los logaritmos. Sí, pero la calculadora no te habla, no te hace los deberes. Es otro, capaz que es otra vuelta más arriba, ¿no? Sí, pero justamente es eso. O sea, decís, bueno, en el cálculo más o menos lo resolvimos un poco, más o menos. Me pone muy nerviosa cuando la gente tiene que hacer una cuenta así como, así tampoco necesitas agarrar todo el tiempo la calculadora, pero bueno, eso también es sesgo de formación. Pero, claro, o sea, sí me da mucho miedo la pérdida de pensamiento crítico por el exceso de uso de esto. Bueno, si me puede hacer el resumen y el resumen del resumen del resumen y al final es como... pero ya empieza a haber estudios que antes no había que van como en ese sentido de, bueno, ¿cuánto perdés cuando haces un uso excesivo? Entonces es como que, bueno, para mis hijos más o menos lo puedo tratar de controlar porque bueno, justamente estoy en un entorno donde se preocupa por eso, entonces puedo tener como una incidencia más directa, aunque obviamente uno no controla todo como quisiera, pero claro, en lugares donde de repente no hay esa conciencia tan fuerte, sí, es como decís, pero al final podés terminar creando gente más crítica o menos crítica solo por haber hecho un uso excesivo de algunas herramientas y crear desbalances más fuertes todavía, porque el acceso a la tecnología hoy es bastante universal, entonces cualquiera puede acceder a ChatGPT y usarlo, pero el cómo está informado tu entorno para que vos lo uses bien o lo uses mal, en vez de cerrarte la brecha, puede hacer que esa brecha sea más grande. Hay una brecha de inclusión que rara vez está en el centro de la discusión, que es la de las personas mayores, ¿verdad? Es decir, sí, nosotros tenemos una vida cada vez más larga. Estas personas mayores tienen un uso menos advertido o menos comprensivo de las dinámicas de la inteligencia artificial, y son personas que igual recontra votan, ¿no? Sí. Y participan en procesos de decisión muy grandes.
En general siempre se discute los modelos generativos y no el contenido generativo, porque en realidad el contenido generativo está teniendo un impacto enorme en procesos de decisión política. ¿Cómo ves este tema de la brecha generacional y en qué medida se pueden hacer políticas para valerse de herramientas, incluso valerse de la propia inteligencia artificial para identificar noticias falsas, contenido destinado a modular el comportamiento de segmentos más vulnerables de la población? ¿El Estado puede incidir en esto? ¿A quién le corresponde, desde tu perspectiva, quién le pone el cascabel al gato, digamos? Hay una parte fuerte que justamente gracias a que la academia existe, creo que por lo menos te tira los warnings, ¿no? De ojo con esto, esto viene por acá. O sea, la academia en sí no es la que tiene que después, de vuelta, ¿no? Tomar las decisiones o hacer que las cosas pasen, pero por lo menos me parece que ahí es súper importante decir, porque la academia muchas veces se preocupa, es como en esto, ¿no? De la velocidad, de cómo decís, la industria tiene que ir muy rápido porque tiene que estar en lo último y tiene que producir y tiene que tener resultados. Y la academia a veces tiene como ese lugar de, está bien, no te puedo entrenar ese modelo gigante, pero puedo pensar en estos otros problemas que genera ese modelo gigante. Entonces, ahí creo que es clave ese pensamiento, ¿no? como crítico, de por lo menos tener como alguien que sea capaz de decirte, che, tener cuidado por esto, o tener cuidado con tal cosa, o estas cosas pueden ser un problema. Después sí, o sea, el mundo político es el que tiene que tomar las decisiones en cómo lo puedes hacer. El tema es que ahora, claro, tiene que ser muy globalizado la manera de hacerlo, porque vos le decís a una super mega multinacional, no, esto es mi país, en Uruguay esto no lo queremos. Es decir, ok, Uruguay, apagamos y nos vamos. Entonces, es una tensión que es súper difícil de resolver y no se resuelve igual que otro tipo de legislaciones que tuviste que hacer donde es como más tangible y ahí sí queda como un poco de confianza, que no nos queda otra que tenerla. No, decir, bueno, obviamente en legislación y los países más poderosos son los que tienen como la potestad o la capacidad de mover la aguja hacia un lado o hacia el otro, pero bueno, ahí es de vuelta donde el sur tiene que lograr decir, bueno, ok, yo no puedo capaz, no sé si me da para legislar, bueno, o si me junto, sí, porque si decís una cosa, si decís, Uruguay hace esto, otra cosa es decir, Latinoamérica se paró y dijo, no, esto acá no se hace. Después, como todo, vas a legislar para un lado y echa la ley, echa la trampa. Necesitamos una Ida Halls de la inteligencia artificial que diga, Latinoamérica va a ser... de vuelta. Hay iniciativas en esto, pero también no todo es legislar, sino que también de vuelta volvemos al pensamiento crítico y a la formación de las personas. O sea, yo veo una noticia la otra vez cuando falleció el Pepe. Estábamos en la oficina y veo un tweet de Orsi, falleció el Pepe, y le digo al que estaba conmigo en la oficina, a Marcel. Digo, Marcel, falleció Pepe. ¿En cuántos lugares lo publicaron? Pará, me estoy fijando eso. Y los dos enseguida, por más que yo tenía un tweet que era la cuenta verificada de Yamandu y que lo vi ahí, los dos enseguida dijimos, bueno, pará, vamos a fijarnos en las fuentes. Y ahí cae una gran responsabilidad de los periodistas también. Porque también en el periodismo hay como muchas veces este sentido de urgencia y de la noticia ya y de lo que pasa hoy, ya mañana no le importa a nadie. Pero bueno, ahí el periodista juega un rol muy fuerte en cuáles son tus fuentes para lo que vos estás poniendo en tu medio. Entonces, lejos de ser esto de, bueno, como ahora está la inteligencia artificial, no necesitamos más periodistas. No, al revés. Necesitamos mucho más y muchos más formados y con un pensamiento crítico muy fuerte para decir, bueno, esto sí, esto no, esto va, esto es todavía es dudoso, no está confirmado, esto, o sea, entonces tener medios de comunicación en los que vos puedas confiar, en los que puedas ir a ver si lo que viste en Twitter es verdad, tipo, falleció el Pepe, y bueno, si en Uruguay no lo levantó Subrayado, Telemundo, La Diaria, El País, El Observador, si no lo ven esos 5 medios, en Uruguay eso no pasó todavía, porque si de verdad pasó, esos medios ya lo tienen puesto.
Es interesante, vos hablás de una responsabilidad que tiene que ver con las personas concretas, los periodistas. Sí. Pero después hay una parte que tiene que ver con el diseño de políticas públicas. Yo he percibido en mis sondeos del tema que hay dos brechas en la comprensión material de los retos de la inteligencia artificial. Los mayores de 50 años tienen un descenso muy sustancial en su comprensión del tema, y las personas cuya formación tiene un origen fundamentalmente humanístico, economistas, sociólogos, también tienen una brecha en su capacidad de conectar a niveles materiales con los retos del tema. Sin embargo, si vos ves la demografía de quienes toman decisiones de políticas públicas, son los mayores de 50 años y son las personas que tienen un origen abogados. ¿Cómo hacemos, desde el punto de vista de la academia, las personas que están en el campo, para tratar, al menos en el ámbito de la toma de decisiones, que haya una población más permeada? A ellos les corresponde a cada uno. Bueno, sí. No, a ver. Alguien te podría decir, pero vos tendrías que saber un poco más de poesía. Sí, pero tendría razón. Tendría toda la razón, me encantaría tener. Pero eso justamente no es lo que te está moviendo la aguja en el mundo. Entonces, exacto. A ver, esta conferencia que me decías de desenmascarando la inteligencia artificial fue para personas que trabajan en la Corporación Nacional del Desarrollo, o sea, que no hacen como tal todas las políticas públicas, pero es una parte importante, es un organismo importante. Y así como fuimos a hablar con ellos, también fuimos a dar una charla en el Instituto Artigas con los diplomáticos que pasan por Uruguay, y fue como una partecita de su formación. Entonces, sí creo que a nivel de tomadores de decisión hay que tomárselo un poco en serio, en no solo hablar de la inteligencia artificial, sino decir, bueno, está bien, tengo 1 hora para que me lo cuentes, pero anda con alguien que realmente te diga eso y que no te venga a estar queriendo vender la inteligencia artificial. Hace 2 años fue el congreso de las comisiones de futuro parlamentarias, donde vinieron un montón de países y la discusión se tenía que basar en inteligencia artificial, pero se terminó una gran parte basando en inteligencia artificial generales. ¿Por qué? No, bueno, ya sí vamos a legislar para todo. Entonces yo decía, pero en realidad ya hay un montón de problemas de los que nos tenemos, que cuando vos te preocupes de estos, también te vas a preocupar con estos otros, pero eso todavía no es claro ni cuándo, ni dentro de cuánto van a llegar, ni cómo van a impactar. Y un montón de los problemas que te van a generar ya los estás teniendo ahora. Entonces, no tenés que poner una cabeza como en eso, como mágico de lo que va a pasar y que va a venir. El futuro remoto. Claro, y nos va a conquistar a todos. Y yo decía, está todo bien, pero ¿sabés qué? Apagás la luz. En el momento que vos apagues la luz, se apagan todos los sistemas. O sea, siempre hay un humano atrás que puede hacerse responsable de. El problema creo que más grande es cuando en pos de la tecnología o de la modernidad o del querer hacer lo que sea, deja de estar el humano responsable atrás y es como, no, pero fue la inteligencia artificial. Y eso es lo que no puede pasar. O sea, no podés hacer a un sistema, no, pero esto funcionó solo y dijo eso, entonces, y bueno, y se apretó y tal. No, el que tiene que tomar esa última decisión, siempre tiene que haber un humano atrás, siempre tiene que haber un responsable. Ahora imagínate, esto es un ejercicio de pensamiento, imagínate que te dijeran, bueno, tenés que empezar vos, Mayné, vos a título personal, por tomar una medida. Hay una medida que seguramente quieras priorizar por encima de todas las demás. Y tenés la chance, te damos una ficha para que empieces esa medida. ¿Cuál sería tu medida prioritaria para mejorar las perspectivas de este tema? Mi medida prioritaria es, capaz que es hasta un poco muy hacia mí, pero justamente es lograr tener un lugar donde puedas formar a más gente. Pero, o sea, expando la capacidad del Uruguay como formador de personas en inteligencia artificial. Y cuando digo formador de personas en inteligencia artificial, no digo formador de ingenieros en computación, de matemáticos, no sé qué, porque justamente está toda esta parte, ¿no? Toda esta dimensión humana de un montón de problemas. Entonces, me parece que como país, o sea, me parece muy increíble que como país
no digas, bueno, ¿sabés que tengo un lugar donde yo concentro estas capacidades? O sea, así como entendemos que como país agrícola tenemos que tener un INIA, así como quisimos desarrollar la biotecnología, ahí tenemos un Clemente Estable y tenemos un Instituto Pasteur. O sea, si me decís cuál medida yo crearía, pero digo, capaz que es un poco muy ¿no? desde mi lado, pero un lugar de referencia del país donde decís, o sea, a ver, yo como tomador de decisión tengo que ir a consultarle a alguien sobre esto, no me tengo que ir a fijar a ver, tengo que ir a lo del arte, tengo que ir a tal universidad, tengo que ir a tal otra, ¿a quién le pregunto? Y, che, ¿vos conocés a alguien que trabaje en este tema? Porque en Uruguay, por suerte, siempre llegamos rápido a alguien que trabaje en este tema. Pero me parece que formalmente como país es, porque no es algo que exista, esto es una tecnología que va a estar un ratito y después se va a ir y que no tiene impacto. O sea, tiene impacto en las personas. O sea, por suerte en educación dentro de Ceibal hay como una división donde va a estar dedicada a esto, pero no es solo la educación donde esto impacta y donde tenés que tener referentes. Entonces, si tuviera la varita mágica y el presupuesto, sí, lo primero que hago es crearlo y sin tener que inventar cosas nada, o sea, con la gente que ya está, pero nucleándola y teniendo como un lugar de bueno, acá estamos. Referencia. Claro, de referencia y de acercar, ¿no? Bueno, tenemos los que trabajan acá y ¿por qué no? Si puedo traerme algún uruguayo que está afuera, que está trabajando en estas cosas de vanguardia, decir, tengo gente, o sea, tenemos un montón de gente que se formó en Uruguay, que hizo sus maestrías en Uruguay y que hoy en día trabajan en Google, trabajan en Facebook, trabajan en Apple, o sea, y de ahí los digo con todos, pues son los de referencia mundial de donde se están haciendo estas cosas. O sea, ahora Facebook no, es Meta, pero que están ahí. Entonces no es que si estas son cosas re lejanas que no podemos entender o que no podemos alcanzar o que no podemos saber cómo funcionan o que no tenemos gente que nos pueda transmitir. O sea, sí, la tenemos y tenemos que tener un vínculo súper fuerte con ellos y fomentar ese vínculo. Y justamente los tomadores de decisiones cada tanto está bueno que digan, bueno, vamos a escuchar a estos uruguayos que nos van a hablar en el idioma que entendemos, con las prioridades que tenemos, de lo que se está haciendo allá para poder como ver un poquito más dónde estoy jugando. Porque si no, estás jugando un partido de fútbol con los ojos tapados, o sea, no sabes dónde está la pelota. ¿Cómo haces? No sabes ni dónde está el arco. ¿Qué estás haciendo? Bueno, hay que hacerlo. Hay que hacer ese centro de referencia. Hay que empezar ahora. Estoy acá. Te agradezco muchísimo que hayas venido y bueno, esta es la primera de muchas conversaciones sobre este tema. En realidad no es nuestra primera, pero ese centro de referencia hay que hacerlo. Bueno, muchas gracias a vos y esperemos que salga entonces.